Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver las anomalías congénitas y del desarrollo, particularmente las anomalías que se refieren a la migración del neuronal, ya sea por un exceso de migración o por un defecto en la migración. ¿Sale? Mi nombre es Rodrigo Santiago, soy R1 de Imagenología de la UMA de Mérida. Vamos a comenzar. Los temas que vamos a abarcar principalmente son 9, sin embargo, varios de estos se van a dividir en varias subcategorías. Por lo tanto, vamos a terminar viendo como 15 patologías el día de hoy. Vamos a tratar de verlas lo más rápido y lo más puntual posible para que se mantenga esto dentro de lo académico, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. La primera patología que vamos a ver, dada que es la anomalía cerebral congénita más común de la migración, va a ser la holoprosencefalia. Esta anomalía congénita se va a dar aproximadamente entre 1.4 por cada 10.000 nacidos vivos y va a ser una patología que se va a caracterizar por un espectro de malformaciones congénitas que va a consistir en una separación incompleta, o sea, total o incompleta de ambos hemisferios cerebrales, que se pueden acompañar de anomalías faciales asociadas, como pueden ser ciclopía, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sale mal durante este proceso? Como ya les había mencionado, es un fallo del desarrollo del cerebro anterior fetal. Esto va a decir que va a haber una incapacidad de dividirse en hemisferios derechos e izquierdos, lo cual ocurre aproximadamente entre la semana 4 y 6 de gestación. Ahora, tenemos tres tipos diferentes de holoprosencefalia, ¿no? La primera, que es la más grave, es la forma alobar, que se va a acompañar de microcefalia, de un monoventrículo y de tálamos unidos. Hay que tener en cuenta que en estas patologías puede existir un quiste dorsal por la dilatación del tercer ventrículo y hay que tener en cuenta que en este caso solo va a existir una arteria, dígame, una arteria, una arteria cerebral anterior que va a ser central y va a ser como la única estructura vascular de los pacientes, ¿sale? Ahora es importante que les recuerde que son tres tipos, alobar, semilobar y lobar. En el caso de los factores de riesgo va a ser la diabetes y particularmente también el tratamiento de las personas de las embarazadas con ácido retinoico. Ahora ya abarcando principalmente el fenotipo lobar, hay que tener en cuenta que radiológicamente podemos tener como tres signos, ¿no? Que es como que del inglés pancake o torta va a ser una holoprosencefalia lobar que va a tener un tejido cerebral solamente en la porción más anterior del cráneo. Hay una morfología en copa o cup, que es en la que vamos a encontrar tejidos únicamente en la porción anterior del cráneo con un gran quiste dorsal. Y la morfología en bola, que prácticamente va a ser solamente una pequeña capa de tejido neuronal que va a estar rodeando el monoventrículo que les mencioné antes. Ahora, como les mencioné, la más importante de la holoprosencefalia es la ausencia de la división de los hemisferios, pero también se va a acompañar de otros signos radiológicos, como puede ser, por ejemplo, el monoventrículo, importantísimo, la ausencia de las estructuras de la línea media, la presencia de un quiste dorsal, que va a ser en relación al tercer ventrículo que se va a encontrar dilatado, y también la ausencia de nervios ópticos que van a estar o ausentes o van a estar fusionados. Ahora, ya comenzando con los hallazgos radiológicos, vamos a empezar con lo primero que es el ultrasonido. Sale en este caso, pues este primer ejemplo es un estudio de ultrasonido obstétrico en escala de grises con un traductor convexo hacia la topografía del cráneo fetal, en el cual podemos observar cráneo fetal en un corte coronal de un feto de 16 semanas de gestación. En este caso, hacia la región frontal va a existir una amplitud y falta de separación de ambos lóbulos frontales. Podemos observar por acá, lo cual se va a asociar a un monoventrículo y a una ausencia de la hoz del cerebro. De igual manera encontramos tálamos fusionados y en cuanto a las estructuras de la fosa posterior vamos a encontrar que se observan sin evidencia de alteraciones. Ahora, es importante mencionar que si bien sí podemos hacer el diagnóstico de la holoprosencefalia en estadios prenatales, el estudio de preferencia para el diagnóstico es la resonancia magnética. Ahora, continuando con los hallazgos tomográficos, en este caso puse estos tres ejemplos, son tres imágenes de un estudio de tomografía en un corte axial, en un corte coronal y en un corte sagital, en el cual podemos observar es la bóveda craneana, la cual está ocupada en prácticamente su totalidad por contenido hipodenso, lo que se refería que era una densidad de líquido cefalorraquídeo, el cual va a desplazar una pequeña capa de tejido cerebral hacia la porción anterior, lo cual va a estar en relación a un lóbulo frontal, el cual, si observamos en nuestras imágenes axiales y sagitales, se encuentra fusionado y cruzando la línea media. Además de lo previamente descrito,
es importante que remarquemos que las estructuras de la línea media, como pueden ser el septum pellucidum, el cuerpo calloso, la hoz del cerebro, van a estar ausentes. En este caso, todos estos hallazgos son compatibles con un paciente con diagnóstico de una holoprosencefalia al ovar. Ahora, ya en cuanto al estudio de preferencia para nuestro diagnóstico de la holoprosencefalia y de prácticamente todas estas patologías de la migración cerebral, coloqué este ejemplo de resonancia magnética. Son 3 imágenes de resonancia magnéticas ponderadas en T1, en coronal, en axial, en un plano axial y en un plano sagital, y una T2 en un plano axial, ¿sale? En este caso tenemos un paciente que tiene un diagnóstico de holoprosencefalia, en los cuales podemos observar un lóbulo frontal, el cual se encuentra fusionado y se encuentra cruzando la línea media, el cual se asocia a un monoventrículo, el cual presenta una comunicación con un criste de gran tamaño que se encuentra en la porción posterior. Estos hallazgos van a condicionar una compresión del resto del parénquima cerebral hacia la porción anterior e inferior, como podemos observar acá, lo cual va a condicionar también a una herniación de las amígdalas cerebelosas y una alteración de la morfología del cráneo. Ahora, además de los hallazgos previamente descritos, es importante que mencionemos que las estructuras de la línea media, como les había mencionado antes, septum pellucidum, cuerpo calloso y la hoz del cerebro van a estar ausentes. Ahora, en este segundo ejemplo de resonancia magnética, tenemos un estudio de resonancia magnética, los cuales van a estar ponderados en T1, en un plano axial y en un plano sagital, en el cual podemos observar datos característicos de una holoprosencefalia lobar, ¿no? Entonces vamos a observar una pequeña cantidad de parénquima cerebral, el cual corresponde al lóbulo frontal, el cual se encuentra fusionado y asociado a un monoventrículo, el cual se va a continuar hacia posterior, con un gran quiste dorsal, el cual es de comportamiento hipointenso en esta secuencia. El resto del parénquima cerebral, lo que es parietal y posterior, se va a encontrar ausente. Esos dos son los ejemplos que tenemos de las holoprosencefalias alobares. Son obviamente la presentación más rara que tenemos, la presentación más grave que tenemos de esta patología. La siguiente que tenemos es la holoprosencefalia semilobar. Es una de complicación media. Se va a caracterizar por una fusión frontal de más del 50%, con una hoz del cerebro que va a estar rudimentaria, particularmente ausente anteriormente y muchas veces presente posteriormente. Vamos a encontrar tanto tálamos como ventrículos fusionados, ausencia de septum y malformaciones faciales que regularmente tienden a ser más leves que las que encontramos en los casos de holoprosencefalia lobar. Particularmente vamos a encontrar en estos casos hipotelorismo y paladar hendido. Son los que más se van a asociar a esta presentación. Ahora, en nuestros ejemplos, empezamos con un ejemplo de tomografía. Tenemos dos imágenes de tomografía de cráneo en un corte axial. Son cortes a diferente nivel, ¿sale? Uno más superior y uno más inferior, en el cual podemos observar una separación incompleta de los hemisferios cerebrales que corresponden al lóbulo frontal. Este hallazgo va a estar asociado a un monoventrículo, el cual se encuentra dilatado con cuernos dorsales rudimentarios, y los cuales se van a asociar a en una porción dorsal a una imagen bien definida, hipodensa de densidad de líquido cefalorraquídeo, la cual está en relación a un quiste dorsal. Volvemos a observar en este caso pues, la importancia que tenemos de la unión de los hemisferios y la asociación al monoventrículo y un quiste dorsal. Ahora, en este estudio de resonancia magnética tenemos una resonancia magnética ponderada en secuencias T2 y en FLAIR, en los cuales vamos a observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Sin embargo, en lo que respecta al parénquima cerebral, vamos a encontrar una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris en ambas secuencias, con una adecuada profundidad de los surcos y cisuras. Sin embargo, vamos a observar que hay una separación incompleta de los lóbulos frontales, hallazgo el cual se va a asociar a un monoventrículo y unos cuernos, ventriculares posteriores rudimentarios. A diferencia del caso anterior, en este caso podemos observar que hacia las regiones posteriores del cráneo observamos una adecuada línea interhemisférica posterior, lo cual nos quiere decir que la separación es parcial y nos va a dar el diagnóstico de una holoprosencefalia semilobar. Ahora, en el caso de la lobar es la presentación menos severa y por lo tanto de mejor pronóstico de esta patología, ¿sale? Se va a caracterizar por una fisura interhemisférica que sí va a estar formada
pero con unos hemisferios que van a estar, perdón, que van a estar parcialmente divididos, prácticamente su totalidad. Entre los datos más importantes que tenemos es el hecho de que tenemos una fusión interhemisférica formada. Tenemos una fusión de las astas únicamente frontales, de los fórnices. Va a haber ausencia de septum pellucidum. Y podemos observar un signo característico que se conoce como snake under the skull o una arteria cerebral anterior desplazada. Y única que vamos a ver más adelante. Ahora, en este ejemplo de tomografía tenemos de resonancia magnética, perdón, tenemos un estudio de resonancia magnética, los cuales van a estar ponderadas en T1 y en T2 en planos axiales. En este caso, en lo valorable de estructuras óseas y tejidos blandos, se va a observar sin evidencia de alteraciones, con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, vamos a observar que hay una separación incompleta de los hemisferios cerebrales, particularmente los lóbulos frontales y de los ventrículos laterales, con una fusión, con una unión de la fusión interhemisférica y de la hoz del cerebro, las cuales van a estar moderadamente desarrolladas. Ahora, además de estos hallazgos, vamos a encontrar, particularmente lo podemos observar en esta secuencia en T2, como esta imagen redondeada con ausencia de señal, lo cual está en relación a una arteria cerebral anterior, la cual es única y está desplazada hacia adelante. Es el signo que se conoce como snake under the skull, que es esta arteria cerebral anterior que se va a ir hacia la porción que se va a colocar en la porción inferior de los huesos frontales del cráneo. Esos hallazgos fueron encontrados en un paciente con una leprosencefalia lobar. Ahora, en lo que respecta a la esquizencefalia se va a caracterizar como una división o una solución de la continuidad del parénquima cerebral, particularmente de predominio en los lóbulos posteriores frontales o en los lóbulos parietales, de un 90%. Es una patología que se presenta, es bastante rara, 1.5 en cada 100,000 nacidos vivos. Y bueno, esta va a tener una característica en especial, ¿no? Y es que vamos a tener una solución de la continuidad, la cual va a estar recubierta de sustancia gris y regularmente va a comunicar a los ventrículos laterales con el espacio subaracnoideo. Es importante que recordemos este dato característico, que está cubierta por esta sustancia gris, porque es lo que nos va a dar principalmente el diagnóstico diferencial con una patología que vamos a ver más adelante, que es la porencefalia. Ahora, regularmente los pacientes pueden estar asintomáticos y asintomáticos hasta compromisos graves como crisis focales refractarias a tratamiento, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la etiología de esta patología? Esta se va a dar gracias a una prevención de la migración del tejido neuronal secundaria a insultos en el parénquima cerebral. Esto puede ser también etiología genética, puede ser secundaria a infecciones, a traumas o a insultos vasculares, ¿sale? Ahora, particularmente vamos a dividir esta patología en dos, en esquizencefalias del labio abierto y esquizencefalias del labio cerrado. Ahora, ¿qué depende esta variabilidad? Solamente nos va a decir qué tan separadas van a estar las dos porciones de la hendidura. Sin embargo, no hay tal cual una medida exacta que nos haga diferenciar entre una y otra, ¿no? Esto es importante que recordemos nosotros como R1, sino que simplemente es algo como que muy cualitativo. Las zonas más comunes de esta patología van a ser la región parietal, hasta un 75%, la región frontal de un 55% y la región temporal hasta un 22%, ¿vale? Ahora, sin embargo, si bien les mencioné que se puede dividir tanto en labio cerrado como en labio abierto, también es importante que recordemos que también muchos bibliografías lo dividen en 4 tipos, ¿no? A, B, C y D, y esto va a depender simplemente si es de labio cerrado unilateral, que es la A, labio cerrado bilateral, B, labio abierto unilateral, que sería C, y labio abierto bilateral, que sería D, ¿vale? En cuanto a los hallazgos de imagen, el que nos va a dar el diagnóstico de certeza va a ser la resonancia magnética. Vamos a ver por qué específicamente en este caso de ultrasonido, ¿sale? En este caso tenemos un estudio de ultrasonido obstétrico realizado con un traductor endocavitario en un feto de 24 semanas de gestación, dirigido hacia topografía del cráneo fetal con una vista coronal, en el cual podemos observar unas soluciones de la continuidad de manera bilateral del parénquima cerebral, las cuales se encuentran bien definidas
y van a comunicar particularmente el labio derecho, del lado derecho, a los ventrículos laterales con el escudo subaracnoideo. Para el resto de estudios fue encontrado sin evidencia de alteraciones, ¿sale? Ahora, del lado izquierdo, durante el estudio de ultrasonido, los médicos que lo valoraron creían que era una esquizocefalia bilateral, del lado derecho labio abierto, del lado izquierdo labio cerrado. Sin embargo, no tenemos el estudio de resonancia magnética, pero la bibliografía nos mencionaba que, en este caso, durante el estudio de resonancia magnética no se puede evidenciar una esquizocefalia del lado izquierdo. Pues, por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que justamente por eso el diagnóstico tiene que ser con resonancia magnética, porque es mucho más específico que un estudio de ultrasonido que nos puede dar falsos positivos. Bueno, ahora abarcando el estudio de elección, que es la resonancia magnética, tenemos este primer ejemplo, es un estudio de resonancia magnética de cráneo ponderada en secuencia T2, un plano axial, en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Parénquima cerebral se encuentra con adecuada diferenciación y con surcos y cisuras de adecuada profundidad. Sin embargo, va a existir una solución de la continuidad del parénquima cerebral del lado derecho, el cual va a condicionar una comunicación entre el ventrículo ipsilateral y el espacio subaracnoideo. Dicha lesión está revestida por una capa de sustancia gris y esto lo va a hacer compatible con el diagnóstico de esquisencefalia. Esta es una esquisencefalia de grado 1, es labio cerrado unilateral. Ahora, en nuestro siguiente ejemplo tenemos un estudio de resonancia magnética, están tomadas es el mismo estudio, tomadas a diferente nivel. Sale resonancia magnética de cráneo ponderada en T2 en un plano axial. En este caso, en la valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, con una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Sin embargo, vamos a observar que observamos dos soluciones de la continuidad del parénquima cerebral de manera bilateral, las cuales van a estar cubiertas de sustancia gris. Particularmente del lado izquierdo va a estar comunicando el ventrículo lateral ipsilateral con el espacio subaracnoideo. Dichas lesiones se van a encontrar localizadas en ambos lóbulos parietales y van a estar en relación a un paciente con una esquisencefalia tipo B, que es esquisencefalia de labio cerrado bilateral. También, además del previamente mencionado, valdría la pena mencionar el hecho de que se observa una disminución de los surcos y cisuras en las regiones adyacentes a estas soluciones de la continuidad previamente descritas, por lo cual nos quiere decir que es una lisencefalia que puede estar asociada a una lisencefalia. Ahora, en este caso de la lisencefalia tipo C, tenemos dos estudios de resonancia magnética, los cuales están ponderados el primero en T2 y el segundo en una secuencia FLAIR. En este caso podemos observar tejidos blandos y sin evidencia de alteraciones. Sin embargo, vamos a observar que el parénquima cerebral va a presentar una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con adecuada profundidad de los surcos y las cisuras, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver que existe una solución de la continuidad en el lóbulo parietal del lado izquierdo, lo cual nos va a condicionar una comunicación entre los ventrículos laterales y el espacio subaracnoideo ipsilateral. En este caso, dichos hallazgos van a estar condicionando una compresión de las estructuras óseas ipsilaterales. El resto del estudio sin evidencia de alteraciones. En este caso tenemos una esquisencefalia del labio abierto, unilateral, es una esquisencefalia tipo C. Y por último, vamos a observar, de igual forma como lo que explicamos en la diapositiva anterior, en este caso son dos estudios de resonancia magnética en un plano sagital ponderadas en T2 y en FLAIR, ¿no? En este caso podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. En cuanto al parénquima cerebral, podemos observarlo con una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y con una adecuada profundidad de los surcos y cisuras. Ahora, sin embargo, es importante mencionar que vamos a observar dos soluciones de la continuidad del parénquima cerebral de manera bilateral, los cuales están condicionando una comunicación del cuerno posterior de los ventrículos laterales con el espacio subaracnoideo. Dicha comunicación se va a ver
hiperintensa en la secuencia T2 y con ausencia de señal en la secuencia Alfred, lo cual nos quiere decir que es una comunicación con líquido cefalorraquídeo. En este caso, esos hallazgos están en relación a un paciente con una quisencefalia tipo D, que es una de labio abierto y bilateral. Bueno, continuando con la heterotropía neuronal, vamos a ver que la heterotropía neuronal va a ser, prácticamente son neuronas normales en lugares anormales, ¿no? Se da gracias a una interrupción de la migración de las células neuronales desde la zona subependimaria hacia la región cortical, lo cual resulta, como ya les dije, en grupos neuronales de sustancia gris que están como que atrapadas en rodeadas de sustancia blanca, ¿no? Donde no deberían de estar. Particularmente, las alteraciones de esta patología se van a dar entre la semana 8 y 26 de la gestación, que es cuando se da lugar la migración, ¿sale? La clasificación va a ser principalmente en nodulares, que se va a subclasificar en subependimaria, que es la más común, vamos a ver un ejemplo más adelante, y subcorticales, y las difusas, en las cuales la principal que vamos a encontrar va a ser la morfología en banda. Clínicamente pueden ser pacientes que van a presentar crisis convulsivas refractarias a tratamiento médicos, retrasos del desarrollo y hasta incluso retraso mental, ¿sale? También se van a asociar a otros hallazgos y a otras patologías, como puede ser agenesia del cuerpo calloso, malformación de Chiari grado 2, tipo 2, y una esquizencefalia, por ejemplo. Es común ese tipo de asociaciones. Que incluso les mencioné que podían ser diagnósticos diferenciales porque a veces la morfología y la forma en la que están dispuestas estas porciones ectópicas de sustancia gris podrían hacernos pensar que hay una solución de la continuidad, como es que se sale del labio cerrado. Por eso es muy importante que valoremos bien esos estudios de resonancia magnética, ¿sale? Cuanto al diagnóstico, va a ser simplemente la presencia de nódulos de sustancia gris en sitios donde no debería haber sustancia gris, que pueden ser únicos, pueden ser múltiples, tienden a no estar relacionados a edema ni a presentar captaciones al medio de contraste. Ya regularmente se describen como estos nódulos ovoideos, que pueden ser periventriculares, subcorticales, y los cuales se van a asociar regularmente a agenesia del cuerpo calloso, esquizencefalia, plaquigiria, como ya les había mencionado, ¿no? A malformación de Chiari grado 2. Ahora, ese es el primer caso, les había mencionado de los tipos nodulares. La primera que vamos a ver y la más común es la heterotropía periventricular. En este caso tenemos dos ejemplos de resonancia magnética, los cuales van a estar ponderados en secuencia T1 en coronal y T2 en axial, en el cual podemos observar que en laboratorio de tejidos blandos y estructuras óseas no hay evidencia de alteraciones, ¿sale? Va a haber una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, se puede observar de localización periventricular en ambas secuencias zonas bien definidas de sustancia gris, las cuales van a recorrer y van a rodear toda la porción periventricular de los ventrículos laterales. En este caso, este hallazgo va a estar en relación a un paciente que va a tener una heterotropía neuronal periventricular. Como ya sabemos, en esta región no debería haber zonas de sustancia gris. Podemos ver que la intensidad de esta región periventricular es igual a la intensidad que tenemos en la región de la corteza, en ambas secuencias. Hipointensa en la secuencia T1 y un poquito más hiperintensa en la secuencia T2. Con estos hallazgos podemos hacer un diagnóstico de una heterotropía periventricular. Ahora, en cuanto a la heterotropía subcortical, tenemos este ejemplo. Es un estudio de resonancia magnética, es una magnificación, es un plano coronal ponderado en T1. Lo podemos observar, es de un paciente de 15 años. Podemos observar que las estructuras óseas y los tejidos blandos, en lo valorable, sin evidencia de alteraciones, parece haber una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, de localización supratentorial e interaxial en el ventrículo parietal derecho, esta zona de sustancia blanca subcortical, las cuales van a estar bien definidas, las cuales van a ser ectópicas, van a estar en un sitio donde no deberían de estar, lo cual va a estar en relación a una heterotropía subcortical. Como podemos observar en este caso, no
nuestro tejido gris ectópico no se encuentra alrededor de los ventrículos, sino se encuentra particularmente en toda la porción inferior de la corteza. Y por último, vamos a ver la presentación difusa más común de la heterotropía, que es la heterotropía en banda, ¿no? La heterotropía en banda, para eso tenemos este ejemplo, es un estudio de resonancia magnética de un paciente de 8 años, en el cual están ponderadas en T1, ponderadas en T2, en un plano axial en el cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, con una, perdón, en el cual podemos observar una pequeña cinta de sustancia gris, la cual es continua y está separada por una pequeña línea hiperintensa, la cual está en relación a la sustancia blanca. Además de estos hallazgos, podemos observar que hay cierta superficialidad de los surcos y las fisuras. Y además podemos observar como hallazgos adyacentes un tabique que vamos a hacer de un pelúcido y incidental. En este caso, con este estudio podemos hacer el diagnóstico de una heterotropía en banda. Entonces observamos que si bien es una localización subcortical, solamente separada por una pequeña línea de sustancia blanca, observamos que es continua y que recorre todo el borde de la corteza. Entonces, esto nos va a dar el diagnóstico de una heterotropía en banda, más que una heterotropía subcortical. Una de las presentaciones continuas. Ahora, en cuanto a la lisencefalia, se va a conocer a la lisencefalia como va a ser un trastorno de la formación desde la corteza secundarias a alteraciones de la migración neuronal, ¿va? Y se incluye dentro de en realidad, la lisencefalia se incluye dentro de lo incluyen dentro de un espectro que es lisencefalia paquigia, que simplemente son como que dos espectros de acuerdo a la severidad de la misma patología. Se va a caracterizar por la presencia de pocas o nulas fisuras y circunvoluciones a una superficie cortical gruesa. La superficie cortical regularmente debe medir entre 3 y 4 milímetros. En los casos de lisencefalia podemos encontrar el grosor cortical de hasta 10 a 20 milímetros. Y es importante asociar esto con la clave de la patología, ¿no? Que es una corteza gruesa con circunvoluciones ausentes y disminuidas. Los pacientes van a presentar como sintomatología clínica retraso mental severo y particularmente en los pacientes pediátricos dificultades para la alimentación. Regularmente las vamos a separar en la tipo 1, que es la típica o la clásica, que se va a asociar principalmente a microencefalia y se va a caracterizar por un cerebro liso con surcos ausentes hipoplásicos que puede estar fuertemente asociada a heterotropías, particularmente en bandas subcorticales. No sé si recuerdan que en nuestro ejemplo de la heterotropía subcortical mencionamos que los surcos y las fisuras estaban disminuidos en su amplitud, eran superficiales. Y tenemos el tipo 2, que es el complejo adoquín, que se va a caracterizar por una lisencefalia aunada a una superficie, las bibliografías lo manejan como bumpy, como accidentada de la corteza cerebral, secundaria a un exceso de la migración neuronal. Vamos a ver ejemplos más adelante de esto. Ahora, nuestro primer ejemplo, coloqué esta imagen de ultrasonido. Es un estudio de ultrasonido transfontanelar con un transductor lineal en una vista coronal a nivel de los ventrículos laterales, en los cuales se van a observar los ventrículos laterales con adecuado calibre y con adecuada ecogenicidad. Sin embargo, vamos a observar que hay una marcada disminución de los surcos y las fisuras, los cuales van a ser hallazgos que se van a correlacionar a lisencefalia. El resto del parénquima cerebral se va a observar de ecogenicidad habitual, sin homogénea, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio ni lesiones hemorrágicas, con una línea media preservada. ¿Sale? En este caso, con este estudio, podríamos orientarnos a un diagnóstico de lisencefalia. Sin embargo, como les he mencionado y como en todas estas patologías, el diagnóstico de certeza se va a dar principalmente con el estudio de resonancia magnética, como tenemos en este ejemplo.
En este caso tenemos un estudio, es un ejemplo de una lisencefalia clásica, una lisencefalia tipo 1. Tenemos una resonancia magnética ponderada en T2. Son planos axiales y un plano coronal, en los cuales podemos observar que en la valorable de estructuras óseas y tejidos blandos, sin evidencia de alteraciones. Ahora, como hallazgo principal vamos a encontrar una disminución marcada de los surcos y las fisuras, los cuales son principalmente evidentes en las regiones posteriores, en el cual vamos a diagnosticarlo como una gira posterior y con una afectación menos pronunciada de los lóbulos frontales, los cuales podrían entrar en un espectro de una paquigiria frontal. Ahora, además de los hallazgos previamente descritos, podemos observar un marcado aumento del grosor de la sustancia gris, lo cual podemos observar particularmente en esta vista coronal. En este caso no tenemos la bibliografía no nos mencionaba las medidas, sin embargo, podemos observar francamente que la región más hiperintensa de la corteza cerebral, que está en relación a la sustancia gris, en esta secuencia en específico, está aumentada en su tamaño. Y además de esto, señalado con esta flecha azul, podemos encontrar una pequeña zona que está en relación a una heterotropía de sustancia gris, que podemos observar como esta imagen redondeada y bien definida, hiperintensa, la cual está dentro de las regiones de sustancia blanca, pero que va a tener una atenuación, una intensidad, similar a la sustancia gris. En este caso, con eso podemos hacer el diagnóstico de una lisencefalia tipo 1, con lo cual se asocia a una heterotropía neuronal. Ahora, en el caso de la heterotropía de tipo 2 o tipo adoquín, tenemos una resonancia magnética de cráneo ponderada en T2 en un plano axial en el cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, va a existir una disminución de los surcos y fisuras de predominio posterior. Dicho hallazgo se va a asociar a una textura empedrada o una textura en adoquín que podemos observar de predominio posterior igualmente, la cual va a estar en relación a una lisencefalia tipo 2, una lisencefalia en morfología en adoquín o cobblestone. Hacemos el diagnóstico, como ya les mencioné, por la disminución de los surcos y fisuras, la cual va a estar asociada a esta textura accidentada de la sustancia gris en la misma zona de estas lesiones. Y por último tenemos otro ejemplo de una lisencefalia con heterotropía invana, que como les mencioné, tiene una fuerte asociación. En este caso tenemos dos estudios de resonancia magnética. Es un estudio de resonancia magnética en dos secuencias, ponderadas en T1 y ponderadas en T2, en las cuales vamos a observar que en la valorable de tejidos blandos y estructuras óseas no va a haber evidencia de alteraciones. El parénquima cerebral se va a observar con una disminución de los surcos y las fisuras de manera generalizada. Sin embargo, además de este hallazgo, podemos observar que tenemos esta imagen lineal en banda, la cual es isointensa a la sustancia gris en ambas secuencias y está dividida de ella igualmente por una pequeña banda hiperintensa, la cual está en relación a la sustancia blanca, lo cual nos ayuda a hacer el diagnóstico de una lisencefalia, la cual es asociada a una heterotropía en banda. Y ahora, para terminar este espectro de lisencefalia paquigiria, tenemos a la paquigiria, ¿no? Que va a ser principalmente una detención de la madurez cerebral antes de que se llegue a la giria. Van a haber pocas circunvoluciones, sin embargo, van a ser anchas y planas, con surcos poco profundos. Sin embargo, la afectación en este caso llega a ser menor que la que vamos a apreciar en una lisencefalia. Si llegamos a observar unos ligeros surcos que van a ser bastante elongados, bastante anchos y bastante regulares. Ahora, en este caso, es importante mencionar que si bien también hay un aumento del grosor de la sustancia gris, es menor que la mencionada antes. Si recuerdan, les mencioné que en la lisencefalia va a ser aproximadamente entre 10 y 20 milímetros. En este caso va a ser aproximadamente solo entre 15, aproximadamente entre 10 y 15 milímetros. Ahora, en este caso es el ejemplo que les coloco, es un ejemplo de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano axial en el cual podemos observar estructuras óseas y tejidos blandos sin evidencia de alteraciones,
un parénquima cerebral, el cual se observa con una disminución de los surcos y cisuras, las cuales se van a observar amplias y planas. Además de los hallazgos, vamos a observar un aumento del grosor de la sustancia gris. No tenemos las medidas, pero es algo que podemos observar cualitativamente por la intensidad que presenta en esta secuencia. Los hallazgos van a estar en relación a un paciente con un diagnóstico de paquigiria, que es una forma menos marcada de la lisencefalia que les mencioné antes. Y para continuar vamos a abarcar a la poroencefalia. La poroencefalia va a ser el diagnóstico diferencial más importante que tenemos con la esquizencefalia. Es importante que lo mencionemos. ¿Por qué? Porque va a ser es una lesión craneal que va a secundar un insulto a la mitad de la gestación, ¿ok? Puede ser de cualquier etiología, puede ser por de etiologías virales, por sangrados, por isquemia, ¿sale? Sin embargo, a diferencia de la esquizencefalia, esta no va a estar cubierta de sustancia gris, esta va a estar cubierta de sustancia blanca. Particularmente esta patología se describe como, lo describen de bibliografías como quistes poroencefálicos. Son imágenes bien definidas, intracraneales, que pueden llegar a estar que pueden llegar a ser una comunicación entre los espacios subaracnoideos y de los ventrículos, igual que la esquizencefalia. Sin embargo, no va a tener esta peculiaridad de la diferenciación entre la sustancia blanca y de estar cubierta por sustancia gris. Por eso es muy, muy importante que usemos la resonancia magnética para nuestro diagnóstico, porque como ya sabemos, la resonancia magnética nos va a hacer mucho más sencillo saber si estamos ante una lesión cubierta de sustancia blanca o sustancia gris. En este caso, tenemos dos tipos, ¿no? La poroencefalia encefaloclástica, que se da particularmente durante el tercer mes del embarazo, que es la que es particularmente secundaria a insultos, como puede ser algunas hemorragias subependimarias durante el embarazo, o la tipo 2, que va a ser una poroencefalia esquizencefálica, ¿no? Que va a estar más asociada al aspecto de esquizencefalia, que vamos a ver más adelante. Este es nuestro primer ejemplo de ultrasonido. Es un estudio de ultrasonido fetal en un paciente del tercer trimestre con un transductor endocavitario en el primero. Es en escala de grises, es un plano sagital dirigido hacia topografía del cráneo fetal, en el cual podemos observar una lesión redondeada, bien definida y ecogénica, la cual se encuentra en el ventrículo lateral izquierdo, lo cual nos podría orientar una hemorragia intraventricular. Ahora, a este paciente se le dio un seguimiento postnatal y se le realizó un estudio de ultrasonido transfontanelar. En este caso, tenemos al estudio de ultrasonido transfontanelar del mismo paciente con un transductor lineal de alta frecuencia en escala de grises. O sea, estamos en un corte donde podemos observar los ventrículos laterales en una vista coronal, en el cual podemos observar una imagen irregular, bien definida, la cual aparentemente se comunica con el ventrículo lateral izquierdo. Este dato, aunado al antecedente prenatal de la hemorragia interventricular, nos puede hacer sospechar que estamos ante la presencia de un quiste poroencefálico secundario a hemorragia interventricular inútil, ¿sale? Entonces, por eso es importante que les demos seguimiento a estos pacientes siempre por las complicaciones que puedan llegar a tener. Ahora, en el caso de la resonancia magnética, tenemos este ejemplo, es un estudio de resonancia magnética, de tomografía de cráneo en un corte axial a nivel de los ventrículos laterales, en el cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, parénquima cerebral con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con una línea media preservada y surcos y cisuras con adecuada profundidad. Sin embargo, podemos observar que en el lóbulo parietal derecho observamos una lesión bien definida, de morfología irregular, hipodensa, con una densidad similar al líquido cefalorraquídeo, la cual se va a comunicar con el ventrículo lateral ipsilateral. En este caso, esta lesión que les acabo de mencionar no va a estar recubierta por sustancia gris, está recubierta por sustancia blanca. Así que, si bien es una lesión que se va a comunicar con un ventrículo, en este caso tenemos un diagnóstico de poroencefalia y no de esquizencefalia, particularmente por esta peculiaridad de lo que rodea la pared de nuestra lesión.
Ahora, en el caso de la porencefalía esquistencefálica, tenemos este ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos. Es un estudio de resonancia magnética, los cuales van a estar ponderados en el primero en T1 y el segundo en T2, en los cuales se va a observar, se observan las estructuras óseas y tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, con un parénquima cerebral, con adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y con adecuados, con surcos y cisuras de adecuada amplitud y profundidad, con una línea media preservada. Ahora, hacia la región parieto-occipital podemos observar una imagen redondeada, bien definida, la cual va a ser con ausencia de señal en la secuencia T1 y la cual va a ser hiperintensa en la secuencia T2. Particularmente en la secuencia T2 podemos observar, es un corte más inferior, por lo tanto podemos observar que hay una comunicación del espacio subaracnoideo hacia las asas posteriores del ventrículo lateral. Entonces, en este caso es muy complicado que hagamos un diagnóstico diferencial con una esquistocefalia. ¿Por qué? Porque particularmente si nosotros no nos enfocamos bien en qué está rodeando nuestra lesión, podríamos decir que tal vez es una esquistocefalia, ¿no? Sin embargo, si observamos bien, esta lesión no está cubierta en su totalidad por sustancia gris. Observamos que si bien tiene unas porciones de sustancia gris que la están rodeando, la mayoría de la lesión está rodeada por sustancia blanca, lo cual quiere decir que en este caso estamos ante una porencefalia esquistencefálica. Entonces es un diagnóstico diferencial muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora ya terminando con los trastornos de la migración, vamos a abarcar otras patologías. Vamos a empezar con la hidrocefalia. Vamos a conocer a la hidrocefalia como un incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo y que por consiguiente del sistema ventricular, supratentorial, infratentorial o ambos. Esto va a depender mucho del tipo de hidrocefalia que tengamos, ¿sale? Regularmente las podemos dividir en comunicantes y no comunicantes, obstructivas y no obstructivas, pero es un poco ambiguo que lo expliquemos de esta manera porque, bueno, para eso puse este cuadrito, ¿no? En el caso nosotros podemos tener hidrocefalias no comunicantes que tengan un punto de obstrucción en cualquier sitio del sistema ventricular. Vamos a ver más adelante una patología que particularmente nos va a causar esto, que es el quiste coloide. Entonces, en este caso, ¿cuáles van a ser las causas más comunes? Pues van a ser masas dentro del sistema ventricular, efectos de masas por lesiones que estén en el parénquima cerebral que nos vayan a comprimir alguna porción del sistema ventricular. Y en caso de recién nacidos, pues también es importante que valoremos la estenosis del acueducto de Silvio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es no comunicante porque no va a haber una comunicación entre todo el espacio ventricular y las porciones subaracnoideas. Pero también podemos tener hidrocefalias no comunicantes con una obstrucción, pero a nivel de la absorción del espacio del líquido cefalorraquídeo. O sea, sí va a haber una comunicación entre el sistema ventricular, las cisternas y todo el espacio subaracnoideo. Sin embargo, no va a haber una reabsorción. Particularmente esto pasa por hemorragias, pasa por infecciones y pasa por carcinomatosis, ¿sale? Entonces, por eso es importante que, más que saber si es comunicante o no comunicante, también tengamos en cuenta si es obstructiva o no obstructiva y a qué nivel nos está obstruyendo para que nosotros podamos ir acortando nuestros diagnósticos diferenciales, ¿sale? Y en el caso de las comunicantes, regularmente no tienden a una asociación a obstrucciones de la absorción, vaya. En este caso tenemos la hidrocefalia normotensa o patologías que nos puedan condicionar a una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Que si bien recordamos, la producción de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente de unos 500 mililitros al día, con una velocidad media de 0.35, si no mal recuerdo. Entonces hay que tener muy en cuenta eso también. Ahora, en el caso de la valoración de la valoración de la hidrocefalia, por ejemplo, en el caso de los niños, podemos usar varios indicadores, vaya. Por ejemplo, en este caso tenemos el índice de Levin. El índice de Levin se utiliza en ultrasonidos obstétricos para fetos que tengan menos de 40 semanas de gestación. ¿Sale? Entonces, siempre que tengamos fetos que sean
menos que postérmino, es recomendable que usemos el índice de Levin. ¿Cómo se va a medir el índice de Levin? Se va a hacer una línea a nivel de la hoz del cerebro y se va a hacer y se va a medir de ahí hacia la pared lateral del ventrículo lateral, ¿sale? Siempre en un plano coronal. Particularmente, esta medida se va a hacer a nivel del tercer ventrículo. Los valores normales van a variar dependiendo de una curva y de la gestacional. Sin embargo, muchas bibliografías refieren que a partir de un diámetro de 4 milímetros nos va a indicar que probablemente este paciente vaya a requerir un tratamiento quirúrgico después del nacimiento, ¿sale? Entonces, en este caso, coloqué este ejemplillo que saqué del Radiology Assistant. Es una magnificación de un estudio de ultrasonido obstétrico, una escala de grises con un transductor convexo hacia topografía de cráneo fetal en una vista coronal, en la cual observamos a nivel de los ventrículos laterales una correcta medición del índice de Levin. En este caso, para este ejemplo no nos decía, nada más nos decía que estaba francamente aumentado, no nos decía un valor en específico. Sin embargo, solamente es para ejemplificar cómo deberemos nosotros hacer esta medición. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que el índice de Levin tiene ciertos defectos, como el hecho de que a veces los ventrículos laterales no solamente crecen hacia los lados, sino también en un eje cráneo-caudal, o sea, se pueden abombar. Por lo tanto, es muy probable que podamos infraestimar tal cual el volumen que puede presentar esta hidrocefalia, ¿sale? Y en pacientes mayores a las 40 semanas podemos usar esta medición que se conoce como el índice ventricular. En este caso, el índice ventricular se va a usar en pacientes mayores a 40 semanas. Se va a medir la distancia entre las paredes de los ventrículos laterales entre el diámetro biparietal. En este caso, los valores normales van a ser aproximadamente de 11 milímetros más o menos 1.5 milímetros, ¿sale? Sin embargo, les vuelvo a mencionar, en este caso también es importante que sepamos que podemos infraestimar el tamaño del grado de hidrocefalia porque puede que los ventrículos estén más que alargados, más que ensanchados, abombados. Entonces nos puede infraestimar nuestra medición y el diagnóstico que vamos a dar nosotros, ¿no? Como médicos radiólogos al pequeñín. También es importante que mencionemos que van a haber ciertos hallazgos, tanto agudos como crónicos, de la hidrocefalia, ¿sale? En el caso de los casos agudos, va a ser lo más común que encontremos, ¿no? Crecimiento ventricular, particularmente de los ventrículos laterales, en los cuernos temporales, o del tercer ventrículo, lo mencionan como un bowing, como un arqueamiento de las paredes del tercer ventrículo, ¿no? Como que se ensancha. Y también puede existir un dato que también es importante que lo mencionemos, es el edema transependimario. Vamos a ver ejemplos más adelante, ¿no? Y en el caso de la crónica, aparte de la dilatación ventricular, puede haber un adelgazamiento de las paredes, puede haber una depresión del fornix y puede haber un desplazamiento de bombamiento del piso del tercer ventrículo, ¿no? Así bien estaría hablando de que estamos ante una hidrocefalia de larga evolución. Entonces, aparte de los ejemplos que les mencioné antes de ultrasonido, también tenemos una manera de medirlo, esa ya la conocemos todos, es el índice de Evans, ¿no? En este caso, les puse este ejemplo, es un estudio de resonancia magnética de cráneo ponderada en T2 en un plano axial, en el cual a nivel de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales, que es donde se va a realizar la medición. Vamos a medir el índice de Evans. Eso ya nos lo habían preguntado en una clase. Va a ser a nivel de los cuernos frontales, como podemos observar acá, y vamos a dividirlo entre la porción más, o sea, entre el diámetro máximo intracraneal. Entonces va a ser el diámetro mayor de los cuernos frontales entre el diámetro mayor de la bóveda intracraneal, ¿sale? En este caso, la bibliografía nos refería que teníamos un índice de Evans de 0.4, lo cual es compatible con hidrocefalia. El índice de Evans normal es hasta 0.3, ¿sale? Ahora, y entrando a nuestros ejemplos, tenemos el primer ejemplo que les coloqué. Es un ejemplo de tomografía de cráneo, fase simple, va a ser en un corte axial y en un corte coronal, ¿sale? En el cual vamos a observar tejidos grandes y estructuras óseas en lo valorable sin evidencia de alteraciones. Vamos a identificar una dilatación marcada de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo.
Sin embargo, vamos a observar que el cuarto ventrículo se va a observar de características habituales, ¿sale? Por lo tanto, estos hallazgos nos van a sugerir que estamos ante una hidrocefalia no comunicante. Quiere decir que vamos a buscar, en este caso, si hay alguna obstrucción a nivel del foramen de Monro que nos puede estar evitando que esté pasando del acueducto de Silvio, perdón, que nos esté obstruyendo el drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Como hallazgos adyacentes, podemos observar que hay una marcada disminución de los surcos de cisuras, lo cual puede ser secundario al efecto de volumen que están haciendo los ventrículos que se encuentran dilatados, ¿sale? El resto del estudio, pues, sin evidencia de alteraciones. Ahora, en el caso de la resonancia magnética, y hablando de este otro signo que sinceramente yo no lo había escuchado hasta que empecé a hacer esta clase, pero es el edema transependimario. Entonces, en este caso tenemos una resonancia magnética de cráneo en un plano axial, la cual está ponderada en una secuencia FLAIR. ¿Por qué FLAIR? Porque nos va a ayudar porque nos va a hacer que tengamos un líquido cefalorraquídeo con ausencia de señal y nos permite evidenciar mejor todo este edema que les voy a mencionar antes, ¿sale? Esto vamos a observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris y una adecuada amplitud de los surcos y las fisuras, ¿sale? Ahora vamos a evidenciar que hay una dilatación moderada de los ventrículos, de las astas temporales y de los atrios de los ventrículos laterales, los cuales van a estar asociadas a un aumento de la intensidad de señal en la región periférica, lo cual va a estar en relación a un edema periventricular o un edema subependimario, lo cual es un hallazgo que también es indicativo de hidrocefalia. Ahora, en cuanto a la siguiente patología, que es la hidranencefalia, ese es el diagnóstico diferencial más importante con la leprosencefalia que vimos al inicio. Se va a caracterizar porque es un trastorno en el que gran parte del cerebro supratentorial del bebé va a estar sustituido por una cavidad de pared fina, por una cavidad quística de pared fina. Esto va a ser secundario más que a una detención de la división del cráneo, a una destrucción de los hemisferios cerebrales. Entonces, todos los hemisferios cerebrales se van a convertir en un saco membranoso que llegan a tener remanentes de corteza o de sustancia blanca. Eso es importante para nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a la etiología, la que se ve principalmente, y he estado leyendo que incluso se hizo prueba en animales, era la oclusión de las arterias carótidas internas. Sería particularmente por el caso de un infarto, puede ser por leucomalacia, puede ser por lesiones hipóxico-isquémicas, por infecciones, particularmente toxoplasmosis y citomegalovirus, y por material trombótico, en caso de gemelares con un gemelo muerto que pueda pasar y ocluir las arterias que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué se cree que de las arterias carótidas internas? Porque regularmente en esos pacientes hay una destrucción de los lóbulos, de los hemisferios cerebrales, pero las estructuras de la fosa posterior tienden a estar conservadas. Entonces vamos a ver los ejemplos más adelante, ¿no? En cuanto a los hallazgos por imagen, vamos a ver que vamos a encontrar tejido cortical ausente, sin embargo van a haber ciertas islas residuales. Aquí va a haber una hoz conservada y un tálamo separado y preservado. Es importante porque si recordamos en la leprosencefalia, el tálamo y la hoz no están presentes. ¿Por qué? Porque no hay una división. En este caso ya hubo una división y hubo una destrucción. Entonces, si bien, al igual que la leprosencefalia, tenemos una fosa posterior conservada y un hemicráneo que va a estar con una gran cantidad de líquido, el hecho de que podamos ver estructuras de la línea media nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Eso es sumamente importante. En este caso, el diagnóstico el estándar es igual que en todas las patologías por resonancia magnética, ¿sale? Sin embargo, primero les coloqué este ejemplo. Es un estudio de ultrasonido obstétrico en escala de grises con un transductor convexo, topografía de cráneo fetal en un plano coronal, en el cual vamos a observar una bóveda craneana, la cual se encuentra ocupada de una gran cantidad de líquido de características anecoicas, ubicando el tejido encefálico en la región central.
sin identificar ni los lóbulos frontales ni los lóbulos parietales. Además de los hallazgos previamente mencionados, podemos observar una hoz del cerebro que está de características normales, ya desarrollada. Por lo tanto, el hecho de que tengamos la bóveda craneana ocupada por una lesión, por contenido líquido, pero que tengamos estructuras de la línea media presente, nos va a orientar más un diagnóstico de una hidranencefalia que de una loprosencefalia, ¿sale? Ahora, en el caso de los estudios de tomografía, les coloqué este ejemplo. Es un estudio de tomografía de cráneo en un corte axial en fase simple, en el cual vamos a observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Vamos a observar que los hemisferios cerebrales van a estar ausentes y van a estar sustituidos por densidad líquido. Sin embargo, las estructuras de la línea media, como son el tálamo, y los ganglios basales, así como las estructuras de la fosa posterior y estructuras de la línea media, como la hoz del cerebro, van a estar presentes. Por lo tanto, con estas estructuras de la línea media podemos hacer un diagnóstico diferencial con la holoprosencefalia y decir que en este caso estamos ante un caso de una hidranencefalia. Y bueno, como nuestro gold standard para el diagnóstico, tenemos este ejemplo. Es un estudio de resonancia magnética. Van a estar un plano sagital ponderado en T2 y un plano axial ponderado en T2 y un plano sagital ponderado en T1, ¿sale? En el cual vamos a observar, es de un paciente que presentaba microcefalia. Entonces se regresó el estudio, entonces observamos una bóveda craneana con contenido hiperintenso en la secuencia T2 e hipointenso en la secuencia T1, con hemisferios cerebrales ausentes. Sin embargo, vamos a observar particularmente en el plano axial, hacia la línea media, que los tálamos, el tallo y el cerebelo van a estar presentes y normales. Y en el plano sagital podemos observar que hay una hoz del cerebro rudimentaria, particularmente presente hacia la fosa posterior. Estos hallazgos de hoz rudimentaria, de estructuras de la fosa, de la mitad del cráneo, de línea media presentes, y la bóveda craneana ocupada por líquido, nos va a orientar al diagnóstico de una hidranencefalia. Y ahora, ya para terminar nuestras últimas patologías, vamos a valorar los quistes intracraneales. Vamos a valorar los más importantes, ¿sale? En este caso, coloide, los aracnoideos y los epidermoides. El primero que vamos a hablar es el quiste coloide, ¿sale? El quiste coloide van a ser quistes provenientes de tejido endodérmico que van a estar rellenos de mucina y tienen una cubierta epitelial. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿sale? La localización en prácticamente el 99% de los quistes coloides va a ser en el foramen de Monro, ¿sale? Entonces, si nosotros vemos una lesión en el foramen de Monro que regularmente está causando hidrocefalia, vamos a pensar en un quiste coloide, ¿sale? La sintomatología más característica es, evidentemente, la cefalea. Sin embargo, hasta en un 50% de los pacientes se pueden presentar asintomáticos, particularmente cuando no hay obstrucción del foramen de Monro. Vamos a ver un ejemplo con obstrucción y un ejemplo sin obstrucción más adelante, ¿sale? En cuanto a la epidemiología, son el 1% de los tumores primarios del encéfalo. Sin embargo, son el 20% de las masas intraventriculares, ¿sale? Entonces, como ya les dije, si estamos ante una lesión que está en topografía del foramen de Monro, vamos a pensar en un quiste coloide, ¿sale? Regularmente son pequeños, con un tamaño de hasta 3 milímetros. Los estudios de elección son la tomografía simple, principalmente para el diagnóstico, y la resonancia magnética, que sirve más para planeamiento quirúrgico. Es importante que nosotros durante nuestro reporte mencionemos siempre el tamaño del quiste, la intensidad de señal que tiene, particularmente en la secuencia T2, el tamaño de los ventrículos y cualquier presencia de variantes anatómicas, ¿no? Como el cavo septum pellucidum, el septum vergae, o alteraciones vasculares. Ahora, nuestro primer ejemplo, tenemos este estudio, es una tomografía de cráneo en un corte axial y en una reconstrucción sagital, en el cual es una fase contrastada, ¿sale? En el cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Sin embargo, vamos a identificar
hacia topografía del foramen de Monro, una estructura de morfología redondeada, isodensa al parénquima adyacente, la cual tiene un delgado realce anular tras la transición de medio de contraste. Dichos hallazgos se pueden corroborar en nuestra reconstrucción sagital. Ahora, además de estos hallazgos que les mencioné, podemos observar un aumento de volumen de los ventrículos laterales y una disminución de la densidad periventricular, lo cual está en relación a un edema transependimario, ¿no? Subependimario, como les mencioné antes, lo cual nos va a indicar que estamos ante, muy probablemente, por la topografía, un quiste coloide y que se asocia a una hidrocefalia obstructiva, ¿sale? Ahora, en este caso, en el ejemplo de resonancia magnética, tenemos un estudio de resonancia magnética en un plano axial, ponderadas en T2 y en secuencia FLAIR, ¿sale? En el cual vamos a observar que en la variable de estructuras óseas y tejidos blandos no va a haber evidencia de alteraciones. Vamos a ver un encéfalo con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con una adecuada amplitud de los surcos y las fisuras. Sin embargo, vamos a observar que se topografía del foramen de Monro. Encontramos una imagen ovalada, bien definida, la cual va a ser hiperintensa en ambas secuencias, la cual por topografía y por comportamiento, si nos damos cuenta, esta no disminuye su intensidad en la secuencia FLAIR. ¿Por qué? Por su contenido de mucina. Vamos a pensar que estamos ante un quiste coloide. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, nos damos cuenta que en este no hay hidrocefalia, que mencionaba la bibliografía, que era muy curioso este hecho porque era una lesión relativamente grande. Entonces podemos darnos cuenta que si bien tanto pueden causar hidrocefalia, bueno, pueden sacar hidrocefalia y no necesariamente dependiente del tamaño de nuestra lesión, ¿sale? Ahora, en cuanto al quiste aracnoideo, vamos a entender el quiste aracnoideo como colecciones de líquidos cefalorraquídeos, van a ser extraxiales y que van a causar efecto de masa, ¿sale? ¿Cuáles son las colecciones más comunes? El 60% vamos a encontrarlo en la fosa media, el 10% en el ángulo pontino, en la fosa posterior particularmente, y el 10% va a ser supracelar. ¿Cómo vamos a clasificar a nuestros quistes subaracnoideos? También lo vimos en una clase con el doctor. En el caso de los quistes subaracnoideos de fosa media, lo vamos a clasificar por la clasificación de Galassi, ¿no? Nos va a dar 3 tipos. Va a depender del tamaño, del efecto en masa que están causando y si hay comunicación con el espacio subaracnoideo o desplazamiento de la línea media, ¿sale? El tipo 1 va a ser un quiste subaracnoideo pequeño que no va a condicionar efecto de masa, va a condicionar un efecto de masa muy pequeño que va a tener una comunicación libre con el espacio subaracnoideo. El tipo 2 tiende a ser lesiones que a veces se extienden hacia la porción superior de la lisura de Silvio. Son un poco más grandes, van a tener un efecto en masa más marcado y van a tener una comunicación lenta con el espacio subaracnoideo. Y el tipo 3 van a ser lesiones grandes con efectos de masa importantes, prácticamente con ocupaciones totales de la fosa media y con un desplazamiento de la línea media igualmente por el gran tamaño que estamos manejando en este caso. Bueno, en este primer ejemplo tenemos un estudio de tomografía de cráneo en un corte axial en fase simple a nivel de la base del cráneo, en el cual podemos observar de localización extraaxial y adyacente al lóbulo temporal una imagen de densidad líquido bien definida, la cual condiciona un leve efecto de volumen al parénquima adyacente, lo cual está en relación a un quiste subaracnoideo de fosa media, Galassi grado 1. El resto de las estructuras sin evidencia de alteraciones. Bueno, nuestro siguiente ejemplo es un ejemplo de resonancia magnética. Este caso es un ejemplo de un quiste aracnoideo Galassi tipo 2. Un estudio de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano axial a nivel de la base del cráneo, en el cual vamos a observar que en lo valorable de estructuras óseas y tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, habrá una adecuada diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris. Y vamos a observar que de localización extraaxial vamos a ver una imagen bien delimitada, hiperintensa en esta secuencia, la cual está localizada en la fosa media, adyacente al lóbulo temporal, produciendo un efecto de masa moderado. Dicha característica nos van a orientar a que estamos en un quiste subaracnoideo de fosa media, Galassi grado 2. Y por último, tenemos este ejemplo, son dos imágenes de resonancia magnética
de cráneo están ponderadas en secuencias ambas en T2 a diferente nivel. Una está a nivel de la base del cráneo, o la otra está a nivel de los ventrículos laterales, ¿sale? En el cual vamos a observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con una adecuada profundidad de los surcos y las fisuras. Ahora, de localización extraxial, en la fosa media izquierda, vamos a, adyacente al lóbulo temporal, vamos a observar una imagen bien definida y hiperintensa en esta secuencia, la cual va a producir un efecto de volumen importante hacia las estructuras adyacentes y la cual se va a extender hacia la cisura de cilio ipsilateral. En lo referente a las estructuras óseas, perdón, va a haber un discreto adelgazamiento del hueso temporal, lo cual nos va a apoyar el hecho de que esta lesión va a tener un efecto más importante, ¿sale? En este caso tenemos un quiste aracnoideo ese tipo 3. Y continuando con la valoración de los quistes, vamos a ver que los quistes de fosa posterior se van a clasificar principalmente por la clasificación de Araisato, que es bastante más sencilla, solamente nos va a decir en qué porción está el quiste, ¿sale? Vamos a dividir en quistes de la línea media o hemisférica cerebelosa, o quistes del ángulo pontocerebeloso. Vamos a ver los últimos dos ejemplos. En este caso tenemos un estudio de resonancia magnética en un plano axial, ponderada en T2, en el cual a nivel de la base del cráneo. Vamos a observar que dependiente que hay en la fosa posterior izquierda, adyacente al hemisferio cerebelar derecho, una imagen que va a estar bien definida, hiperintensa en esta secuencia, la cual va a cruzar la línea media y va a condicionar un importante efecto de volumen en las estructuras adyacentes, así como una remodelación y expansión de las estructuras adyacentes. En este caso tenemos un quiste aracnoideo de la fosa posterior hemisférico, ¿sale? Y en este caso tenemos un estudio de resonancia magnética de cráneo en un plano axial, ponderada en T2, a nivel de la base del cráneo, en el cual podemos observar que, dependiente de la fosa posterior, de localización extraxial y en el ángulo pontocerebeloso izquierdo, esta imagen bien definida, irregular, hiperintensa y homogénea, en esta secuencia, la cual condiciona mínimo efecto de volumen sobre el cerebelo y no condiciona efecto de volumen sobre las estructuras del tallo cerebral, las cuales van a estar en relación a un quiste aracnoideo Araisato del ángulo pontocerebeloso, resto de las estructuras valoradas sin evidencia de alteraciones. Y ahora, para terminar, vamos a valorar los últimos quistes. Van a ser los quistes dermoides, los quistes epidermoides. Son quistes sumamente raros, del 0.5%, los quistes dermoides, al 1%, los quistes epidermoides, ¿sale? ¿Cuál es la diferenciación más importante? Los quistes epidermoides solo van a tener epitelio escamoso, los quistes dermoides van a tener epitelio escamoso, más extras, ¿no? Glándulas sebáceas, folículos pilosos. Aparte del contenido, también tiene una diferencia muy importante, que es el hecho de que los epidermoides son 90% durales y particularmente en el ángulo pontocerebeloso, y los dermoides van a ser principalmente celares, fronto, paro, supracelar, ¿sale? Y nos van a condicionar más, obviamente, más alteraciones a nivel visual, en el caso de que se llegaran a presentar. ¿Cuál es el riesgo más importante de estos quistes? Es el hecho de que se pueden romper y pueden causar meningitis químicas asépticas que nos pueden llevar desde crisis convulsivas hasta la muerte del paciente. Por lo tanto, es importante que valoremos cada que realicemos nuestros estudios si el quiste está íntegro o si el quiste está ha presentado una ruptura, ¿sale? Ahora, en este ejemplo tenemos un estudio de tomografía de cráneo en un corte axial, en el cual observamos que en la valorable de estructuras óseas y tejidos blandos no hay evidencia de alteraciones. Ahora, de localización extraxial, adyacente a los del cerebro, podemos observar una imagen de morfología irregular, que está bien definida, es heterogénea, de predominio hipodenso, con ciertos focos periféricos de calcificaciones gruesas. Esos hallazgos van a estar en relación a un quiste
epidermoide. Evidentemente, en este caso, este paciente no tiene resonancia magnética, pero la bibliografía mencionaba que lo más indicado hubiera sido continuar nuestro estudio, con nuestro estudio de esta lesión con una resonancia magnética. Y por último tenemos este ejemplo de un quiste, una resonancia magnética. En este caso es un quiste epidermoide. Es una resonancia magnética de cráneo en un plano axial ponderada en T2 y en difusión. Vamos a observar que en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, con una adecuada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con una adecuada profundidad de los surcos y las fisuras. Ahora, en el aspecto medial del lóbulo parietal derecho podemos observar una lesión bien definida, heterogénea, de predominio hiperintenso en esta secuencia, la cual está multilobulada y que presenta una restricción importante en la difusión. Las bibliografías nos refieren que el hecho de que este quiste tenga una restricción importante en las secuencias de difusión nos va a orientar mucho en nuestro diagnóstico de certeza ante un quiste epidermoide, ¿sale? Y bueno, eso será todo de esta clase. Fueron, la verdad, bastantes temas y traté de darle lo más conciso posible, ¿sale? Les agradezco mucho su atención.